Y de ella entonces vamos a analizar. Quiero hacer énfasis en dos palabras. Y quiero que nos unamos todos para que meditemos, para que pensemos. A veces las opiniones son importantes, no a la palabra, sino a algunas cosas que a veces nosotros tenemos como que parece que son buenas, pero que no son buenas. Efesios capítulo 5, vamos a leer 20 versículos de esta porción. Gloria a Dios. Amén. Para mayor reverencia a la palabra, hermano, se coloca sobre sus pies y vamos a entrar entonces. Antes de seguir, no olviden, se me escapa el nombre, hermano. Disculpe, hermano. Hermano Juan David Ruiz. Gloria al Señor. El hermano que va a atender a los hermanos interesados, él quiere como tomarle unos datos, porque él les va a regalar una muestra de esta medicina, y entonces como para llevar una secuencia, entonces él quiere tomar los datos y allá él les explica con claridad. Ya tienen todos, hermanos. Bueno, los que no tienen Biblia pueden mirar a la pantalla y lo vamos a leer con mucho cuidado, y de allí voy a resaltar dos palabras en donde vamos a meditar en esta mañana. Dice el primer versículo: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Aprovechando, ¿sí? Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, cánticos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. El versículo central que quiero resaltar es el verso 10. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Siéntese, hermanos, tengan la bondad. Yo quiero escuchar a una dama
que ella me diga qué significa para usted, hermana, ser agradable. Aceptar. Santificación. Confiar en todos los días. ¿Qué es agradable para usted, hermano? Agradable. Hacer su voluntad. Amén. Uno lo puede interpretar agradarle a Dios, o cuando uno piensa, por ejemplo, algo que le agrada a uno, de su gusto, ¿no? Que se siente complacido. ¿Piensa usted, hermanos, que lo que usted hace le agrada al Señor? Es donde viene la palabra. ¿Ha comprobado usted que lo que usted hace agrada al Señor? Agradable se dice de la persona que es simpática, que es amable. Agradar es complacer, contentar o gustar. Pero cuando uno se está comiendo un alimento que le agrada, se siente satisfecho. Comprobar tiene una connotación. Comprobar es verificar. Y eso verificar es como lo que nos manda el Señor a escudriñar, ¿cierto? Porque leer es una cosa y escudriñar es otra. Uno puede leer y muchas veces lee sin entender. Por eso la Biblia dice: el que lea, entienda. Y para entender hay que escudriñar, verificar, confirmar la veracidad o la exactitud de alguna cosa o de algo que nosotros queremos saber. En este caso, no es comprobar si el hermano agrada a Dios, sino si yo agrado al Señor. Porque lo importante no es en un campo egoísta, sino que para poder observar a los demás que agradan a Dios, yo primero tengo que confirmar en mí, verificar si realmente lo que yo hago agrada al Señor. Es muy importante esto. Por eso, agradable, cuando usted ve algo que le agrada a sus ojos, vamos a hablar de comida, ¿cierto? Yo no sé si alguno está en ayuno, no hay ahora. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Génesis 3, el verso 6. Gloria a Dios. Esto fue lo que la indujo a ella, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pues ya sabemos el resultado, pero lo que quiero resaltar en esto es que a ella le pareció el fruto de este árbol agradable a los ojos. Viendo la porción, hermanos,
que tiene un título: andad como hijos de Dios. Y para andar como hijos de Dios tenemos que comprobar si lo que hacemos le agrada al Señor. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero luego viene: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene. Porque para esto la palabra conviene, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 12 al 20, miramos esta porción que nos da, también nos ilustra, porque se está tratando de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, en donde Dios ha depositado un tesoro. Bendito el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la iglesia en Corinto había mucho desorden. La vida espiritual en ellos era una vida desordenada. Confundían la vida carnal con la vida espiritual. Y hay una diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Y ellos confundían una cosa por otra, porque cuando la conciencia se cauteriza, entonces ya no sabemos qué es malo y qué es bueno. Nos parece que todo es igual, nos parece un poquito bueno o un poquito malo. Pero si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que saber que lo malo es malo y lo bueno es bueno. No hay poquito bueno ni poquito malo, lo malo es malo. Y saber entonces, todas las cosas me son lícitas. O sea, yo las puedo hacer. A mí nadie me impide que no haga lo que quiera. No como algunos hermanitos dicen: bueno, ¿y usted por qué no va a la discoteca? ¿Por qué no se toma un traguito? No, es que no puede. Como añorando. Ah, no, es que no puede. No, pero el pastor no está aquí, no están tus hermanos. No, es que no puede. ¿Qué tal que le digan al pastor? ¿Qué tal que le digan a los hermanos? Entonces no está viviendo para Dios, sino para los hombres. Y el que vive para Dios como hijo de Dios se cuida, así sea en la oscuridad, en cualquier lugar. Amén, amén. Porque Dios está en todas partes. Amén. Dice entonces: mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Amén, gloria a Dios. Eso con propiedad, con pertenencia. ¿Por qué no hago eso? Porque soy hijo de Dios. Amén. No es porque, ay, no, es que yo no puedo. No. El verso siguiente dice: las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Porque como este cuerpo es mortal, mire lo que ha hecho Dios con nuestro cuerpo. Romanos 8, el verso 11. Romanos 8, el verso 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y luego dice el verso 14 de la porción que estamos leyendo en Primera de Corintios. Dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El verso 15 dice:
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos. Pero aquí no se está hablando de matrimonio. Es lo que quiero que ustedes entiendan, porque aquí está hablando de la fornicación. Es el acto sexual fuera del matrimonio. Es lo que Dios quiere que conservemos, porque hay muchos pecados que están fuera del cuerpo, pero la fornicación es contra el cuerpo, contra el templo. Por eso, si un hombre quiere vivir con una mujer, entonces dice la Biblia, cásese, porque es lo ordenado por Dios. Pero fuera del matrimonio están en una lista, hermanos. La fornicación y el adulterio están en primer lugar de la lista de lo que la Biblia dice. Eso está también en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 9, regresando, hermano, en este mismo capítulo. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está la lista. Pero luego al final dice: y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, para que ya el cuerpo, que no lo vamos a adorar, porque por allá hay templos de adoración del cuerpo, que son los gimnasios, ¿no? La gente que quiere conservar musculatura y una cantidad de cosas, porque usted puede hacer ejercicio sin necesidad de estar en un gimnasio. Pero como a veces todo se lleva porque tiene que ser una cultura, pero hermano, el Hijo de Dios tiene que ser una persona ordenada, disciplinada, para comer. Para el cuerpo tiene unas leyes, y usted tiene que saber cuando usted viola las leyes del cuerpo. Si usted está acostumbrado a bañarse en la mañana, el día que usted se baña por la tarde, el cuerpo no le agrada. Entonces son cosas tan sencillas de las cuales nosotros tenemos que aprender. Eso es el verso 11, ¿no? Y esto es: algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y el verso 20, hermanos, el verso 20 de este capítulo dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, o sea, que no nos pertenecemos a nosotros. La persona que dice, o el cristiano que dice: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, está muy equivocado si es hijo de Dios. Por eso se enseña que es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello, porque una mujer no orará con la cabeza descubierta, y al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Esta parte es algo que me llama la atención. Lo que dijo el hermano Uriel acerca de la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado un ejemplo. En su manifestación en carne nos ha dejado una lección: hacer la voluntad de Dios me agrada.
Salmo 40, el verso 6 al 8. ¿Usted ha comprobado algún día qué es hacer la voluntad de Dios? Porque para hacer la voluntad de Dios, yo le doy un testimonio. A mí me ha tocado llorar para hacer la voluntad de Dios. Porque no es fácil. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Esa es una profecía, ¿no? Fue lo que Cristo demostró en el huerto de Getsemaní. Porque dice la Biblia que en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, dice que su alma estaba triste y hacía tanta fuerza que del cuerpo brotaba sudor y caía a la tierra como gotas de sangre. O sea, no era fácil. Y en medio de esa situación, humanamente, él tuvo que decir, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero yo siempre recuerdo, hermanos, a veces en mis oraciones al Señor, yo medito y veo al Señor allí en ese sufrimiento. Isaías entonces lo proclama en su profecía diciendo, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Amén, venga Dios, aleluya. No es simplemente una emoción por decirlo, sino una verdad. En ese momento en el huerto de Getsemaní, yo creo, el Señor estaba mirando esta multitud. Cuando Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero Él miró esta multitud y se compadeció de nosotros. Pero luego Él dice, pero no se haga lo que yo quiero. Por eso en una sola palabra, hermanos, hacer la voluntad de Dios es lo que nosotros no queremos. Porque la voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. Primero, que la voluntad de Dios es fuerte y la voluntad del hombre es débil. Lo único que podemos hacer como hijos de Dios es colocar esa débil voluntad en la voluntad de Dios. Amén. Y parece un ejemplo muy bonito el que hizo María, el que nos dio María. María, vas a tener un hijo. ¿Y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y el ángel le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces ella guardó silencio. Y cuando vio que esto venía de parte de Dios, ella, yo creo que dobló sus rodillas y dijo, Señor, aquí está tu sierva, haz de mí lo que tú quieras. Gloria al Señor Jesús. Y vienen cosas dolorosas para nosotros como seres humanos. Algunos hermanos piensan que hacer la voluntad de Dios es reírse, cantar. Hay veces que haciendo la voluntad de Dios nos toca llorar, estremecernos. Pero para esto, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero sabed, yo he vencido al mundo. Amén. Y ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. O sea, hacer la voluntad de Dios es algo agradable. Eso es lo que dice el Salmo 40, también lo dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 5 al 10. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice,
sacrificio y ofrenda no quisiste más. ¿Cómo es esa palabra entrando en el mundo? Había una puerta, hay unos muros, ¿no? Así como las ciudades del Medio Oriente son amuralladas, como también Cartagena. Había una puerta principal, había guardas en los muros, en las murallas y en la puerta principal. Este mundo estaba amurallado, acorralado. Había una división entre Dios y el hombre. Y el Señor, para poder penetrar en el mundo de los humanos, preparó un cuerpo semejante a los hombres. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y el verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén, amén. Usted se ha puesto a analizar, a verificar cómo fue el sufrimiento de Cristo. Y en esa voluntad es que nosotros somos santificados. Yo creo que si uno alcanza a comprender esto, yo creo que será más íntegro con Dios. Amén, amén. Será más fiel a Dios. Porque, hermano, lo que hizo Cristo por nosotros no lo ha hecho nadie, ni lo hará nadie. Amén. Gloria al Señor. Cada día nosotros estábamos en el muladar y la pestilencia era terrible. A nadie le interesábamos, pero Él desnudó su santo brazo. Aleluya. Y lo metió hasta allá. Y el resultado está aquí, un pueblo que le alaba. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y por esa razón es que el Señor Jesús, en Mateo 7, el verso 21, aquí hay una clave importante de lo que le agrada al Señor. Y es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es como usted meterse a un río caudaloso, y caminar contra la corriente. No le estoy diciendo esto para que usted le dé miedo, no, Señor, sino mirar la fortaleza que Dios le da a sus hijos para contrariar la corriente mundanal. Amén. Nosotros estamos en este mundo y vemos muchas cosas. No se predica, miren, cosas sencillas, no se predica que el deporte es pecado, ¿no? Usted puede ver su partido de fútbol, pero lo que es extraño, que ya usted se ponga a idolatrar. Porque cuando usted idolatra, está haciendo a Dios a un lado.
el día jueves, creo que es una vergüenza, hermanos, que muchos, aún servidores, entraron al culto con la camiseta de la Selección Colombia. Yo no voy a condenar esto, pero yo digo, ¿será esto agradable al Señor? Cosas tan sencillas. Por ahí me dijeron de alguien, pero yo estoy seguro, hermanos, que vamos a tener una conversación. ¿Por qué motivo? Porque el Hijo de Dios está en el mundo, pero no es del mundo. Nosotros tenemos unas leyes contrarias a las leyes que hay en este mundo. Porque en otras palabras la Biblia dice que somos embajadores. Un embajador es alguien que representa el gobierno de su país, de donde pertenece. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Estamos comprobando en este día, y personalmente, individualmente, cada uno compruebe si lo que está haciendo agrada al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el salmista en el Salmo 41, verso 11, él hace como un cuestionamiento a sí mismo y dice: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Y el enemigo no es solamente el diablo. Así, a ciencia cierta, tenemos tres enemigos fuertes. Y uno está con nosotros. Y duerme con nosotros. No es la esposa, ¿no? La carne. El mundo y el diablo. Tres enemigos fuertes. Y cada uno tiene su forma de atraparnos. David le comprobó, hermano, a Saúl. Dice: tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando viene el oso o el león en contra de las ovejas, yo me lanzo sobre ellos, y si me vienen contra mí, los tomo de la quijada y los mato. Entonces dice: y este incircunciso es como uno de ellos. La Biblia dice que el diablo ruge como león, pero no es león, sino que él ruge para que tengamos miedo. Pero dice: al cual resistir en la fe, y de vosotros huirá. El león tiene una manera de matar a las víctimas, y es desgarrándolas con las garras, ¿no? Por eso hay que resistirlo, no dejarlo que se acerque. Pero el oso tiene una manera más tierna de abrazar y ahogar las víctimas. El diablo es ese león y el mundo es ese oso. Y hay aquellos que se dejan abrazar de una forma sencilla, hermano. Por eso la idolatría es algo tan terrible, que no es adorar una imagen,
Porque a veces nosotros decimos, no, es que ya no soy idólatra porque yo no adoro imágenes. Pero escuche, todo lo que esté delante de usted que le impida honrar y amar al Señor, eso se convierte en un ídolo para usted. Puede ser el hijo, puede ser el papá, puede ser la mamá. Esperamos que escuchen. De pronto puede ser una noticia, ¿no?, que nos interese a todos. Bueno, esta parte, hermanos, es algo importante para los jóvenes, porque el mundo tiene una forma tan fácil de atrapar, que cuando estamos abrazados sentimos placer, nos agrada, pero nos alejan, nos van alejando, y cuando vamos a darnos cuenta, estamos lejos del Señor. Y cuando nos sentimos lejos de Dios, que realmente no lo estamos, sino que la manera como hacemos las cosas y nos dejamos vencer, ¿qué dijo Pablo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar. Gloria al Señor. Amén. Uno tiene que ser fuerte. Amén, amén. ¿Recuerdan el testimonio que le dije de un joven fiel al Señor? Y había una hermana que era hermana y no era hermana. Ya ustedes más o menos saben. Casando a los jóvenes en la iglesia. Y un día se lo encontró y le dijo, no, vamos a acostarnos, yo pago la pieza. Y el muchacho empezaba a orar y estaba con miedo, porque el soltero tiene un problema, ¿no? Primero, el temor de Dios y el miedo de no tener la experiencia. Pero lo acosaba tanto que un día, pienso yo que fue Dios que le dio como esa alternativa. Le dijo, bueno, ya voy a ceder pues a su necesidad, a su petición, pero lo único que le pido es no vamos a ese lugar donde usted dice, vamos a un lugar donde no nos vea el Señor. Y ella lo miró con desprecio y le dice, tonto, porque ella era tan astuta que sabía que el ojo de Dios está en todas partes, y con eso le dijo no. Hay formas sabias de poder resistir, y ese problema está en nosotros. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y había una diferencia, hay una diferencia entre Cristo y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Porque en nosotros hay concupiscencia y en Cristo no había concupiscencia. La tentación venía y en Él no encontraba aceptación, porque en Él no había esa aceptación. En cambio, nosotros como humanos, viene la tentación y si le damos cabida, en nosotros hay respuesta a la tentación, porque la concupiscencia nos puede llevar al cumplimiento de la tentación. Por eso tenemos que estar en las manos del Señor, porque Él dice, las ovejas las tengo en mis manos y nadie las arrebatará. Cuando Cristo dice arrebatar, hermano, es porque el diablo nos quiere arrebatar, el mundo nos quiere arrebatar. Pero a veces nos descuidamos con la carne y es la más peligrosa. ¿Cuál es la carne? La carne no es esta, hermano, que cubre la osamenta, no, señor. La carne que habla la Biblia es
lo que dice Colosenses capítulo 2, el verso 12 y 13. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Lo que quiero decir con esto, si regresamos al verso 11, hermano, disculpen, al verso 11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, escuche bien esta parte, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, en nosotros hay un cuerpo pecaminoso carnal que se llama el viejo hombre, que está viciado de acuerdo a lo que ha vivido. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Y la Biblia nos dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Cuando le damos cabida a la parte espiritual, entonces ese cuerpo carnal pecaminoso se aleja de nosotros y quedamos entonces en el campo donde Dios quiere verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, aparte de toda carnalidad. Hermanos, el cristiano que no ora, que no siente el deseo de estar en un culto, usted dirá, bueno, serán otras circunstancias, pero no. El que vive en la carne, como no tiene la ayuda de Dios, entonces tiene una vida vacía. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne, ¿cómo dice? Entonces, como Dios no se siente agradado, la persona se siente vacía completamente. Por eso no le da deseo de venir al culto, le da más importancia a otras cosas. No quiere decir que usted tiene que estar en todos los cultos, pero cuando usted hace un esfuerzo para estar en el culto, eso le agrada al Señor. Amén. En medio del trabajo, en medio de las ocupaciones, usted hace un esfuerzo, un sacrificio, y eso le agrada al Señor. Pero cuando usted muestra apatía, no le interesa, esto no es una demostración que usted está agradando a Dios. Porque en la iglesia hay dos clases de cristianos: cristianos espirituales y cristianos carnales. Y ojo con esto, los carnales se emocionan y pueden hablar en lengua, pero no se sabe qué lengua, pero pueden hablar en lenguas, y brincan y saltan. Y uno dice, pero este hombre o esta mujer sí es consagrada al Señor. Y como uno se deja llevar de la apariencia, hay gente que ayunan, hermano, y viven en pecado, porque piensan que el ayuno es para buscar el perdón. Para buscar el perdón se necesita ese arrepentimiento. Amén, amén. Si usted no se arrepiente, no alcanza el perdón. El ayuno es para reforzar la oración, para meterse uno más en Dios, para meterse más en el campo espiritual, para como deshacerse de las cosas que están en su entorno, para luego entonces meterse solamente pensar en ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, y darle gracias a Él por sostenernos, por estar
en este campo diferente, porque la santidad es un estado. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos trasladó de la muerte a la vida. No estamos donde estábamos primero, porque fuimos trasladados. Ya somos gente diferente. Un pueblo especial, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, porque lo compró. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque fuimos comprados por precio, y un precio muy alto. Gloria a Dios. Como de esto hay mucho que hablar, hermanos, vamos concluyendo un poco y pensemos. Uno tiene unos caminos que andar, pero puede ser camino de Dios o camino que nosotros nos inventamos, porque hay caminos que al hombre le parece que son derechos. Y no estamos hablando de esto con hombres que no conocen de Dios, sino nosotros vamos según nuestras opiniones. Y hay diferencias, porque usted dice, bueno, ¿y por qué aquel pastor enseña esto y este pastor enseña lo otro? Y parece no ser igual. Porque aquel pastor se levantó en una escuela diferente a lo que este pastor se levantó. Hay escuelas de formación de los creyentes que tienen mucho capricho, que tienen mucho de la vida carnal, que tienen mucho de convertir la libertad en libertinaje. Y la gente que no tiene conocimiento dice, no, aquel pastor es mejor. Porque como la gente está buscando es comodidad. Y están buscando cambiar la santidad de Dios, que lo que no se podía hacer allá, aquí se puede hacer, lo que no se podía hacer ayer, hoy lo podemos hacer. Y muchos se están convirtiendo en un religioso. Y yo lo digo, hermanos, sin temor a avergonzarme, porque lamentablemente hay una cantidad de hombres que dicen estar sirviéndole al Señor, pero están aprovechándose de un sueldo como si fuera un asalariado. Por eso la Biblia habla de el pastor asalariado, no le importan las ovejas. Es lo que le importa es que llegue el momento de que le paguen y listo. El buen pastor es aquel que ama las almas, que se interesa en preparar a la gente, no para el mundo, sino para el reino de los cielos. Y en eso es que hay que comprobar si lo que yo estoy haciendo y lo que me están enseñando, eso agrada al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. El camino que tú piensas caminar, el camino que tú piensas estar caminando, ¿es un camino perfecto? Porque tú te lo inventaste, porque algunos viven la vida cristiana como ellos quieren. No, a mí me parece que es así, es así. Pero aquí no se trata de hacer lo que nosotros queremos, porque no todo el que me diga Señor, Señor, escuche bien, entrará al reino de los cielos. Dice Proverbios 11, verso 20. Proverbios 11, verso 20 dice:
abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son ¿qué? Cuando un cristiano anda en un camino perfecto, es porque ese camino es trazado por Dios. Y hay que comprobar si ese camino es realmente el camino que le agrada al Señor. ¿En qué campo, si vamos a decir, bueno, este estado, lo que está rodeando estas paredes, vamos a suponer que sea el estado de la santidad de Dios? Pero ¿cuánto, dónde es que nosotros tenemos que agradar al Señor? ¿En cuánto? Hablando de cantidad. ¿Qué cosa tenemos que dejar de hacer que le agrada al Señor y hacer otra parte? Colosenses 1:10 dice, por eso es que muchos pierden el conocimiento de Dios, porque no comprueban lo que están haciendo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué? ¿Ese todo será absoluto o será parcial? En todo. Pero yo me pregunto esta mañana, ¿sí será que lo que yo estoy haciendo le agrada al Señor? Cuando nosotros en el culto a veces cantamos es lo que nos agrada a nosotros. Ay, hermano, yo quiero cantar un coro que me agrada tanto. Pero usted se habrá preguntado si al Señor le agrada. Porque por allá había una hermana como que pensaba que estaba sola en la cocina, no sé si era lavando los platos, preparando los alimentos, y un hermano se la encontró cantando una ranchera de Vicente Fernández. Y ella cantaba porque eso le agradaba. Y en el culto viene a alabar al Señor. Si esto nos causa de pronto un poco de risa, yo quiero decir, ¿cuántas personas como esa hermana hacen cosas que les agradan? Pero sí se habrán preguntado. Imagínense, llegó el pastor a visitar un hermano y estaba ese hermano cantando un vallenato pues allá en el baño. De pronto algunos que han escuchado que la paloma voló. Sí, porque ahora vuelan muchos. Y cuando el pastor tocó la puerta, dijo el niño, ¡ay, es el pastor! Entonces ya dijo que la paloma era el Espíritu Santo, como para cambiarla. ¿Piensa, hermano, usted que agradar a los hombres es agradar a Dios? A veces nosotros queremos agradar al pastor, queremos agradar a los hermanos para que nos tengan en cuenta. Pero lo que yo estoy haciendo en mi vida interna, en mi parte interior, sí agrada al Señor. Pablo dice en Gálatas 1, en el capítulo 1 de Gálatas, el verso 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Porque ahora que somos siervos del Señor, estamos sometidos a aquel que nos compró y tenemos que servirle porque pertenecemos a Él. Somos de Él. Si vivimos somos de Él. Si morimos somos de Él. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermano, si usted dice la verdad y usted procura hacer la voluntad de Dios y los que están con usted no les agrada, que se desagrade el que quiera desagradarse, pero mi Dios tiene que estar contento con lo que yo hago, porque eso es lo que me importa a mí. Y después que ya yo sienta ese agrado porque Dios está agradado conmigo, entonces tengo la oportunidad de agradar a mis hermanos. Pero yo no debo procurar agradar a mis hermanos antes de agradar a Dios. Por eso, hermanos, en lo que vestimos, mujeres de Dios, cuando usted se viste sexy, en vez de preguntarle al espejo si está bonita, arrodíllese primero y pregúntele a Dios si lo que está haciendo le agrada a Él. Porque el interés de nosotros es agradarnos a nosotros mismos y agradar a los demás, que la gente se sienta agradada. Y para finalizar, Romanos 12, 1 y 2. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ayúdenme. El sacrificio vivo, santo. O sea, que servir a Dios es un sacrificio. Presentarnos a Dios es un sacrificio. Nos cuesta, pero por amor al Señor lo hacemos. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Amén. Este siglo es el mundo en que estamos nosotros, en que la patrona le dice a la empleada: ¿cómo te ves de fea? Pareces una anticuada, con esa cara lavada. ¿Qué importa que ella se desagrade por eso? Amén. Pero si el Señor está contento. Amén, amén. Porque como las mujeres de hoy, y eso siempre ha sucedido. Yo estoy estudiando un tema, hermanos, con mucho cuidado estoy estudiando ese tema. Nada hay nuevo. Todo es lo mismo, desde la creación todo es lo mismo. Y la gente dice: tenemos algo nuevo. Y eso son las modas y tantas cosas. Pero resulta que lo que se vivió hace 15 años se vuelve a renovar. Y todo, la evolución de las cosas es de lo mismo. El único que no ha cambiado ni cambiará se llama el Señor Jesucristo. Y Él sí puede cambiarnos a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Aleluya. Hermano, si a usted le toca llorar y retorcerse, porque tiene que pasar por un momento de tribulación, por un momento de prueba, porque a veces pedimos más para que el Señor nos dé paciencia que para resistir la prueba. Porque si usted le pide al Señor: Señor, dame paciencia, el Señor le manda pruebas, porque la prueba es la que produce paciencia.
Siempre lo recuerdo, el hermano Eliseo, en un pueblo de la costa, una hermana llegó, ay hermano, yo le pido el favor, hermano, es que tengo unos hijos terribles, hermano, y mi esposo no me ayuda. Hermano, le pido que ore por mí para que el Señor me dé paciencia. Y sí, hermano, el hermano le puso las manos y le dijo, Señor, auméntale la tribulación. Y ella abrió los ojos y dijo, ay hermano, pero eso no es lo que estoy pidiendo. Sí, porque es que la tribulación produce. Y uno tiene que aprender la tolerancia. Yo analizo esto en 2 palabras, que lo aprendí de un hombre de Dios y nunca se me ha olvidado. Ser tolerante con las personas. Escuche bien, eso es bonito. Ser tolerante con las personas, pero duro con el pecado. Amén. Si mi mamá comete pecado, no estás de acuerdo con ella. Es mi mamá, pero el pecado es contra Dios. Y uno tiene, hermanos, que ser claro en la vida espiritual. Por eso en este día, que el Señor nos ayude a comprender. Pero para entender la voluntad de Dios, tenemos que meternos en el campo espiritual, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No en los domingos, los martes y los jueves, no. El cristiano tiene que vivir en un culto diariamente en la presencia de Dios, presentándose a Él en olor fragante. Aleluya. En ese incienso que sube siempre en olor grato a la presencia del Señor. Y me llama la atención que para que las oraciones tengan una respuesta, yo quiero en este momento que hagamos una oración especial por el que quiera venir al altar, pero para que haya una respuesta en la oración hay un método exclusivo en la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 22. Anótelo, léalo en su casa y dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Usted tiene esa confianza? Pero mire las condiciones. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No tenemos tiempo para mirar porque el Señor a veces no escucha la oración y nos manda lo que nosotros le tenemos miedo. Entonces el Señor nos los manda porque no le obedecemos a Él. Pero si somos obedientes a Él, podemos llegar a Él como llegó el rey Ezequías. Aleluya. Señor, Isaías 38 dice que Él llegó a la presencia del Señor de una manera sincera. Isaías 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y mire lo que dijo él. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido, ¿qué? Agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aleluya. Yo no sé si habrá un valiente sincero en este día que se atreva a decirle al Señor, tú sabes que yo soy fiel. Ahí es donde está la valentía. Aleluya. Porque hay una orden de morir y no vivir. Pero esa oración paró la orden de Dios. Amén, amén, aleluya. Él es el Dios que se complace. Gloria. Eso fue lo que entendió David.
corazón contrito y humillado. Aleluya. Eso le agrada al Señor. Dice que no despreciará jamás. Estén de pie, por favor, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Preguntémonos esta mañana: si lo que hicimos al levantarnos, lo que pensamos hoy, ¿eso le agrada al Señor? Inicie la oración, hermano. Inicie la oración, por favor. Padre Celestial,